yo le proponía a ver, hablé con una persona para ver si nos puede ayudar. ¿Puedes mandarme el nombre de la persona jurídica que firma el contrato? Tuve un problema y no tenía internet ahorita. De la empresa ¿cómo está descrita en el contrato? Para que ahorita ver si podemos hacer algo. Sí, Sí, no se le escucha. sí, pero no muy claro. A ver, dame 2 segundos. 2 segundos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí está mejor. Ya, perfecto, gracias. Como decía, disculpen, tuve un problema con internet y la computadora y no me podía conectar. No sé qué pasó, pero vamos a tratar de avanzar entonces con eso. Rapidísimo, así, la lista está Sebastián Almeida. Presente, Inge, buenos días, buenas tardes. José Luis Andrade. Presente, Inge, buenos días. Manolo Atariguana. Presente, Inge. Juan David Valareso. Presente, Inge. Stephanie Benítez. Presente, Inge. Javier Boada. Presente, Inge. Christopher Capello. Presente, Inge. Gustavo Cárdenas. Presente, Inge. George Chamorro. Presente, Inge. Laura Chiriboga. Presente, Inge. José Dávila. Presente. Sofía Donoso.
David Garzón. Presente, Inge. Inge, lo siento, no valía mi café. Ya. Bernardo Medina. Presente. Natasha Mejía. Presente, ingeniero. Franco Molina. Presente. Paul Molina. Presente, Inge. Iván Paredes. Presente. Jessica Peñafiel. Presente, Inge. Carlos Proaño. Presente, Inge. Jason Quimbita. Presente, Inge. Luis Rojas. Presente, Inge. Shirley Ruiz. Presente, Inge. Juan Sebastián Ruiz. Presente. Y Daniela Vélez. Perfecto. ¿Saben si pasa algo con Daniela? Porque no ha venido a las clases. No hay que se lleve o algo así. A ver, esperemos. También extraño el Zoom, no sé, pero no me permite compartirlo. Ahí ven la pantalla. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos hasta acá en la última clase, donde estábamos viendo para las fuentes de abastecimiento de agua, ¿sí? ¿Qué análisis se deben hacer? Recuerden, físico-químicos y bacteriológicos. Las muestras que se recomienda hacer, este autor colombiano, ¿sí? López nos indica que para los distintos tipos de muestra debemos generar distintas consideraciones para la toma de la muestra, ¿sí? Entonces, con eso terminamos la anterior clase. En cuanto a calidad del agua, nosotros vamos a tener dos enfoques principales aquí en el Ecuador. La primera, en el TULAS, ¿no es cierto? Ustedes revisaron bastante el TULAS en Sanitaria 2, me parece, ¿verdad? Sí. ¿No es cierto? Entonces ya tienen clarísimo que es la ley para el medio ambiente que se generó aquí en el 2015. Y tenemos esta tabla que nos da los criterios de calidad en las fuentes para agua para consumo humano. ¿Sí? Entonces, ojo, estas son las fuentes de agua para consumo humano. ¿Cuál es la finalidad de generar estos criterios de calidad? ¿Sí? Analizar y complementar los costos del tratamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos agua de muy mala calidad, puede que sea muy caro el tratamiento. O puede que la eficiencia que genera el tratamiento, como han visto en Sanitaria 2, no llegue a un punto que sea apto. Entonces, hay que tener todas esas consideraciones claras. Entonces, por ejemplo, miren, aceites y grasas. Nos da 0.3 miligramos por cada litro. ¿Sí? Es un criterio que ya le llamaríamos un poquito alto, vale la pena. Muchas de las comparaciones que se hacen con el TULAS es que tiene, o más bien dicho, es muy permisible respecto a otros países. Entonces, relacionado a esto, yo les voy a pedir que ustedes hagan una consulta para la siguiente semana, en donde yo quiero que ustedes analicen la comparación, por ejemplo, con normas del Perú, normas de Colombia, de Argentina podría ser, de Estados Unidos, ¿sí? Para poder generar un buen respaldo. Entonces, cada grupo quiero que se organicen, ¿no es cierto? Como son, me parece que ustedes son 5 o 6 grupos. Cada grupo haga de un país diferente. Simplemente una comparación para las fuentes de agua para consumo humano que nos dicen
las normas internacionales y comparar qué nos dicen Ecuador. Sí, enfocado a lo que es el TULES. Entonces, miren por acá, tenemos arsénico, ¿sí? El arsénico tiene una concentración permitida muy bajita, pero se permite la concentración. Y aquí es un parámetro importantísimo. Los coliformes fecales, ¿sí? Esto NMP ya lo han manejado, ¿no es cierto? Ya han escuchado, si tienen claro qué significa. Número de moles por litro. El número más probable. Número de moles por litro es para químicos. En este caso, como los coliformes fecales tienden a reproducirse rápidamente y a morirse rápidamente, se habla de un parámetro llamado el número más probable. Entonces, el número más probable es una muestra cuál es la cantidad de coliformes más probable que se va a encontrar. Y es un parámetro que se lo generó después de analizar que era muy difícil medir exactamente la cantidad de coliformes fecales en el agua. Entonces, el criterio de calidad es de 1000. ¿Sí? 1000 coliformes fecales por cada 100 mililitros. En este caso, es importante la comparación con la consulta, para que ustedes puedan darse cuenta qué permiten en otros países. Ojo que esto es para las fuentes de agua. Entonces, tienen clarísimo, me imagino, qué son los coliformes fecales, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué representan los coliformes fecales? ¿Puedes explicarme? ¿Quién fue Sebastián el que comentó, me parece? Claro, Inge. O sea, los coliformes fecales son organismos coliformes que se presentan son bacterias, virus, bacterias, todo ese tipo de organismos vivos, pero que son diminutos, pero son perjudiciales para la salud. ¿Alguien me podría decir algo más? Podría ser... Daniela Vélez, cuéntame tú, ¿qué tienes entendido por los coliformes y un indicador de qué podría ser? Son los residuos que quedan en las heces fecales. Creo que entendido eso. ¿Y qué nos indica eso? Tal vez la cantidad de organismos patógenos. Patógenos, sí, podríamos llamarlo un patógeno. Un coliforme fecal, perfecto. En esencia, un poquito, respondiendo a lo que nos decía Sebastián, los coliformes fecales no son virus y bacterias, ¿no es cierto? Son simplemente bacterias. Sí, hay que diferenciar, los virus tienen otra forma de actuar. Entonces, estas bacterias se generan al momento de la descomposición de la materia fecal. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen coliformes fecales en el agua, ¿qué estaría indicando entonces? Está contaminada con aguas negras. Está o hay riesgo de que esté contaminada con aguas negras o aguas hervidas. Entonces, eso es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Qué tan fácil creen que las fuentes de agua para uso potable pueden estar contaminadas con material fecal o con coliformes? Muy probable. ¿Por qué podríamos decir que muy probable? Porque aquí en el Ecuador no existe mucho control y la mayoría de personas todo desechan a los ríos. Y los ríos son las principales fuentes. Perfecto. Se echa a los ríos. Por otro lado, también podemos tener animales, ¿no es cierto? El comportamiento de los animales es muy variado, pero los animales van, toman agua y en muchos casos descargan sus desechos en el agua directamente. Entonces es muy probable que tengamos coliformes fecales. ¿Sí? Entonces, este valor de el número más probable de 1000 por cada 100 mililitros, ¿qué les parece? ¿Es poco, mucho,
más o menos. Es alto. ¿Por qué crees que es alto? No, pues en las otras normas de los otros países este criterio sea como menos aceptado, debería ser un valor menor. Podría ser, ¿no es cierto? Por eso mismo que quiero que ustedes mismos investiguen un país, cada grupo, y me digan, ¿no? ¿Qué nos dice respecto a los coliformes fecales? Alguien podría irse por un lado, un país en Europa, alguien por Colombia, que es muy similar a nosotros, o por Perú. La norma de Colombia es el RAS 2000. Ahí también van a tener información muy a la mano. Entonces, quiero que todos tengan un país diferente para que me den ese feedback, ¿sí? Dije, pero Entonces, también nadie se acerca a lo que la OMS recomienda, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que la OMS recomienda 0.3 unidades de felométricas, creo que se dice, por ya, cada litro. pero enfocado a lo que es agua para consumo, no para fuente, Ay, ¿sí? Entonces es diferente, ¿no? En el agua para consumo, si ustedes ya se enfocan en lo que es el tratamiento de aguas, en lo que vieron en sanitaria, la mayoría de países tiene una tolerancia de 0. Entonces, por eso quiero que hagan el análisis, porque vale la pena el comentario. Aquí hablamos de los criterios de calidad de las fuentes, ¿sí? Entonces, ¿pueden ser peligrosos los coliformes? Realmente como que súper peligrosos, no, porque no pueden generar enfermedades muy graves. A menos de que ya se vuelva algo crítico, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un problema de cólera o algo así, sí puede volverse un problema demasiado denso. Pero bajo líneas normales, los coliformes fecales pueden generar malestares, pueden generar diarrea, pueden generar ese tipo de problemas, pero generan un rechazo muy alto de la sociedad. Y ese es un dato interesantísimo, porque el rechazo social puede ser un problema bastante grave en lo que es las fuentes de abastecimiento de agua. Yo les mencionaba el hecho específico del reciclaje de agua. Todos tienen clarísimo del proceso de reciclaje de agua, ¿no es cierto? ¿Qué me dices, Phyllis? Sí, es por ejemplo reciclaje del agua lluvia en los techos. Bueno, eso hasta cierto punto sí se le puede llamar reciclaje, pero referido a lo que es a las aguas servidas. Por ejemplo, pero siempre procuran tener un tratamiento, creo yo. Pero Para en el caso de que sea, perdón. ¿De que sea? En el caso de que sea, por ejemplo, solo de aguas, por ejemplo, de la cocina, podrían volverla a utilizar para los jardines. El agua de la cocina. ¿Creen que se pueda generar tú mismo? ¿Qué problemas se podrían generar con el agua de la cocina? Las grasas. Exacto, el problema principal es las grasas. ¿Sí? ¿Por qué las grasas? Porque tenemos residuos de aceite, residuos de grasa animal, residuos de grasa vegetal, etcétera, etcétera. Y esto directamente no se puede usar para riego, por ejemplo. Entonces, algo que sí es óptimo y es una tendencia es que en muchos casos directamente en una vivienda se reutiliza el agua de la ducha, el agua del lavamanos y el agua de la cocina para el riego. Pero no puede ser una utilización directa por el hecho de que todas contienen bastantes grasas. Entonces, si se utiliza de manera directa hay el riesgo de que más bien genere una afectación a la vegetación. Entonces, eso es demasiado importante que tengan en cuenta. Entonces, la forma más fácil es colocar una trampa de grasas. Y normalmente puede ser fácil de incluir cualquier tipo de filtro. ¿Sí? Un filtro, ¿qué va a hacer? Va a deshacerse de las partículas orgánicas, de material grueso, etcétera, etcétera, porque obviamente ustedes van a necesitar un sistema de bombeo para generar este riego.
Entonces, se vuelve más caro el sistema si ustedes tienen partículas grandes. Una bomba, por ejemplo, una bomba de un HP para una bomba sanitaria de un HP puede costar $1,200, cuando una bomba para agua normal puede costar $300, ¿sí? Una bomba para líquidos que puedan generar oxidación, o sea, prematura, puede costar unos $500, solo para que tengan un poco ahí de un parámetro de comparación. Entonces es súper importante que tengan en cuenta que no es recomendable el uso directo, ¿sí? En otros casos, se lleva esta agua a pozos sépticos. En pozos sépticos, eso también lo ven en Sanitaria 2. ¿Qué podría pasar? Atrapan las grasas. Se genera un atrapamiento de grasas, sí, por el suelo, perfecto. ¿Qué más puede pasar? Y colapsan. Pueden colapsar, obviamente, si no hay un mantenimiento acorde a las necesidades. La contaminación tal vez. ¿Contaminación de qué tipo? Aguas subterráneas. Exacto, es el riesgo latente más importante, ¿no es cierto? Y créanme que es muy complicado, porque uno de los problemas que se generan con el agua de cocina es que 1 litro de aceite puede contaminar varios miles de metros cúbicos de agua. Entonces nos genera una contaminación importante. Entonces hay que tener en cuenta ese riesgo latente, ¿sí? Y aquí, como les decía, en Ecuador no se tratan las aguas. Eso ya lo deben tener clarísimo, ¿no es cierto? En Latinoamérica en general, el 15% de las aguas servidas se tratan. Entonces es un factor gravísimo porque ustedes botan el aceite, botan la grasa, botan residuos orgánicos, botan todo tipo de materia directamente a los ríos. ¿Sí? Entonces por eso les mencionaba. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? La importancia del reciclaje del agua. Entonces ahí Shirley nos hizo un comentario que un poco nos llevó a otro parámetro. Pero en esencia, en muchos países, el agua del alcantarillado se lleva directamente a tratamiento. Entonces, este tratamiento debe cumplir normativas similares a las que tenemos aquí. Algunos, como les dije, dicen que esta normativa en el Ecuador es muy permisiva. Yo creería que en algunos casos sí es muy permisiva. Pero la idea es que el agua del alcantarillado se convierta en agua factible para tratamiento. ¿Sí está claro eso? Por eso les mencionaba. Uno de los componentes del manejo sostenible de las aguas más importantes es que la ciudad genere su rechazo de agua, sus aguas servidas, y estas vayan a una planta de tratamiento de aguas servidas, obviamente, en donde esta planta abastezca a la planta de tratamiento de agua potable y de esa forma se genera un círculo de consumo, ¿sí ven? Una pregunta. ¿Sí? En ese 15% que usted dijo, el 15% de las aguas negras que se tratan, ¿está ya incluido el agua lluvia que se mezcla con estas aguas negras? A ver, es que depende del tipo de alcantarillado, ¿no es cierto? Tenemos el alcantarillado combinado y el alcantarillado separado, que sería alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Lo óptimo desde el punto de vista técnico es que tengamos alcantarillado separado, pluvial y sanitario. ¿Por qué? Porque como dice Bernardo, si mezclamos las dos cantidades de agua,
obviamente lo que estamos haciendo es ensuciar a la lluvia. No es que se van a separar, no es que va a ser más fácil de tratar. En esencia, lo que estamos haciendo es contaminar al agua lluvia. Mientras que las características del agua lluvia, el agua de la lluvia, es fácil de tratar. En esencia, con un pequeño tanque de oxidación se puede generar una filtración de agua lluvia, y si es que hay alto contenido de grasas, una trampa de grasas, y ya se tiene una calidad suficiente como para mandarle al río. Entonces es un tratamiento mucho más barato. Mientras que el alcantarillado sanitario necesita un tratamiento avanzado. Pero ¿qué pasa? Si yo mezclo las dos, necesito tratarle de manera avanzada a todas. Y eso es lo que pasa aquí en Quito. Eso es uno de los problemas principales, lo que mencionaba. Todo el agua se mezcla. Pues, ¿qué pasa? Tenemos un volumen gigantesco de agua para tratar, que se vuelve carísimo. ¿Sí? ¿Tienen idea de la relación agua... Perdón? Dije, una pregunta. Ahorita a estas alturas, ¿qué tan factible sería cambiar todo el alcantarillado de Quito para que sea diferente o ya no es viable esa solución? Yo te diría improbable. Hubo una época en donde se pudo haber hecho algo, hace más o menos unos 8 años, me parece, o 10 años, y se les volvió a hacer a la mayoría de colectores grandes. No sé si se acuerdan ustedes. Pero los colectores de los túneles del Amazonas, ¿qué más? En el sur, me parece que en la Rodrigo de Chávez, me parece que era un colector grandote. Había, en total, bueno, fue un grupo de, me parece, alrededor de 15 colectores gigantescos, o sea, los colectores más grandes de Quito, en donde había algunos que estaban hasta 30 metros de profundidad, que tenían, sí, generaron túneles de 8 metros de diámetro, unas cosas gigantescas. Esa fue la época porque se hizo una inversión gigante para generar cierto, podríamos llamarle, cierta separación. Ahorita es totalmente imposible, es demasiado dinero. Imagínense, sería cambiar todo el alcantarillado de Quito. Lo que sí se puede hacer, y me parece que es una perspectiva que realmente nunca he escuchado como propuesta, es obligar que para las nuevas viviendas, nuevas construcciones, ya se empiece a generar una separación de aguas. Si ustedes se enfocan en lo que es, por ejemplo, una urbanización, que ahora hay tantas urbanizaciones que se están construyendo, ¿no es cierto? Van a tener un alcantarillado que podría pedirse que sea separado. ¿Cuál sería el beneficio? Que se utilice el agua para riego de la urbanización. Que si hay una quebrada cerca ya se descargue directamente a la quebrada. ¿Sí? Para bajar también lo que es la cantidad de agua. No va a ser un beneficio muy grande, ¿sí? Porque en el río, en los ríos están contaminados. Ustedes vayan a ver el Machángara. Hay el proyecto de regeneración del Machángara, pero ¿en qué quedó el proyecto de regeneración del Machángara? Está en veremos, ¿no? Ya debería estar acabado según lo que se pensaba en el Pero, inicio. Inge, eso no dependía de la planta de Quitumbe y esa no se supone que ya está en funcionamiento. Sí, pero la de Quitumbe es otra cosa totalmente distinta. La de planta de Quitumbe sirve para tratar el agua de esa zona sur del país. Se dice que la planta de Quitumbe, o más bien dicho, está diseñada para 200,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tenemos en Quito? Ahorita estamos... Para millones. Estamos cerca de los 3 millones, se supone. Inclusive ya Quito para el siguiente año va a tener más población que Guayaquil, si es que no la tenemos ya. Entonces imagínense, una población de más o menos 3 millones, tenemos tratamiento para 200,000 habitantes. Ojo, eso es el diseño. Habrá que ver si no ha habido problemas en la operación, si la carga biológica que se tiene en el agua es mucha y no se puede abastecer para tanta gente. Hay que tener en cuenta que esa agua también incluye cierta parte de la industria del sur, entonces son varios factores. Pero nosotros con la planta de Quitumbe no podemos tratar ni el agua para el 10%, sino más o menos para un 6-7% de la población de Quito. Y eso diciendo que todo funcione perfecto, ¿no? Entonces, lo del río Machángara no va tanto por ahí. Hay un plan que es para
para el mejoramiento de las aguas del río Machanga. Es un plan que incluye varias obras para lo que es primero control de descargas y después lo que es la filtración de estas descargas, pero todavía se supone que ya estaba listo para empezar, pero hay que ver qué pasó con toda la pandemia, con todos los escándalos del municipio de Quito, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera el principal río que absorbe las descargas de Quito cuenta con un sistema decente de tratamiento. Entonces, eso ya es un problema bastante importante. Por eso les decía, se habla de la planta gigantesca, siempre se me va el nombre de esta planta, pero una planta que va a ser capaz de abastecer todo el resto de Quito. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Quito tenemos descargas directas a la quebrada y a los ríos en todo lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros lo que vamos a hacer es limpiar el agua en cierto sitio, pero la mayoría va a seguir contaminada. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con la generación de esos proyectos. A veces los intereses políticos pesan más que los intereses técnicos y eso sí se vuelve un problema muy grave. Entonces, Vindobona es el nombre. Siempre me olvido. Entonces, la planta de Vindobona, en teoría, ya se la va a empezar a hacer. Se supone que ya existe el préstamo aprobado del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a ser el que va a financiar, pero claro, tenemos problema latente de falta de liquidez, no están los pagos del gobierno. Yo diría que hay una sobrecarga de personal demasiado dramática en los empleados públicos, especialmente los empleados municipales. Había un dato que mencionaba que empleados públicos en Guayaquil había alrededor de 3,000 y en Quito estaban alrededor de 16,000, solo para que hagan una comparación. Entonces, obviamente, tenemos mucha carga de gastos y endeudarse en $1,000 millones cuando todavía no hemos acabado de construir el metro de Quito, que obviamente el metro de Quito tenía que estar funcionando desde septiembre, octubre del año pasado. Entonces, solo para que vean cómo se manejan los plazos aquí, el contrato de Odebrecht, que fueron los primeros en encargarse de la planta, más bien dicho del metro, tenía que estar listo, incluidos 6 meses de prueba para octubre del anterior año. Ahora estamos septiembre ya del 2020. En teoría después les hicieron un incremento del plazo, en el cual esta ampliación del plazo se enfocó a que en octubre del anterior año ya empiecen a hacer las pruebas. No sé si se acuerdan, por eso se generó la pantomima de que ya llevaron un tren y cosas así. Simplemente era para decir que sí cumplieron con el contrato porque ya tenían la obligación de hacer pruebas. Pero vemos que ya estamos en septiembre y todavía no está listo el metro de Quito. Entonces, imagínense, hay bastantes planillas por pagarle a Acciona, que es la que está encargada ahorita del metro. Entonces, endeudarse en $1,000 millones más para una planta de tratamiento se vuelve difícil, teniendo en cuenta de que, no sé si han visto, pero ya estamos atrasados en lo que es en la planificación, que ya tenía que estar en el 2019, empezada la nueva fase del aeropuerto de Quito. Entonces, claro, no hay plata para el metro, que va a haber plata para generar la ampliación del aeropuerto. Entonces, generar la planta de Vindobona realmente es, yo diría, una utopía a estas alturas. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede. Pero, en esencia, aquí sí, no se trata. Es muy difícil cambiar el alcantarillado que tenemos actualmente en Quito. Yo les diría, una solución podría ser obligar a que las urbanizaciones nuevas, a que para la construcción de una vivienda nosotros reciclemos el agua de la lluvia al menos. Eso sería un avance importantísimo. No tienen idea cuánto podría sumar eso. Algo así como lo que están haciendo en los edificios ahora, no sé si han escuchado, para hacer las solicitudes de incremento de pisos. ¿Han escuchado qué es lo que piden? ¿No pagas impuesto? ¿Qué cosa? ¿No toca pagar un impuesto para incrementar más pisos? Uno de los parámetros más básicos es, hay un impuesto, ¿no es cierto? El SUAE,
que nos permite incrementar hasta 2 pisos, pero solo hasta 2 pisos. Pero ahora estamos viendo edificios de 25 pisos en Quito. Hay un proyecto de un edificio de 32 pisos de Uribe Shuarco. E inclusive está la planificación para un edificio de 40 pisos de Uribe Shuarco. ¿Han escuchado algo acerca de eso? Creo que va a ser cerca de la Carolina, ¿no? El córner. ¿De la Carolina? Sí, sí, correcto, perfecto. Pero ¿qué les obliga esos requerimientos municipales? ¿Han escuchado? No se supone que, o sea, yo he escuchado que Uribe Shuarco trabaja con las políticas de, ¿cómo se llama? Ciudades de altura o algo así, que no son de este país, porque este país no tiene edificios tan altos o no ha planteado eso para edificios tan altos. Habría que ver, pero más bien las políticas de generar ciudades de alturas era del municipio. El municipio tenía una política para elevar en altura todo el sector de la 10 de agosto. Un poco fracasó porque porque lo que buscaban es que sean proyectos un poco más económicos en la zona de la 10 de agosto. Pero en realidad se le cambió el enfoque cuando se dieron cuenta que la altura iba más bien por el sector de la Carolina, porque la gente tiene la capacidad de pago. Y más bien se están volviendo edificios de lujo antes que edificios de vivienda para evitar lo que es el crecimiento horizontal de Quito. Entonces, ¿qué sucede? Quito ya inclusive se ha prohibido la generación de nuevos barrios para evitar la proliferación. Entonces, por eso hay el plan de incremento en altura. Entonces, la idea era que alrededor de la 10 de agosto se hagan edificios de hasta 20, 30 pisos sin problema, pero edificios que no tengan parqueaderos, edificios que estén cerca de los sistemas de transporte, de tal forma que tengamos a la clase media yéndose a vivir en esos edificios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no compren carros, para que utilicen los sistemas de transporte, para que vivan cerca de sus lugares de trabajo. Es la tendencia mundial, ¿sí? La tendencia mundial es generar un centro de negocios, ¿sí? Y en el centro de negocios tenemos vivienda cerca, transporte cerca, de tal forma que la gente no necesite utilizar carro privado, cosas así. Entonces, un poco iba el enfoque por ahí, pero terminó cambiando y ahora tenemos edificios de lujo que realmente se vuelven difíciles de pagar para la mayoría de población, ¿no es cierto? Hablamos de departamentos entre los $200,000, $240,000, que ya requieren un estrato tirando al medio alto. Entonces ya se vuelve un poco más complejo. Entonces, uno de los requisitos que se genera ahí es cumplir con lo que ellos llaman exactamente los parámetros de calificación de la eficiencia para los edificios. Entonces, existe un parámetro de la calificación de la eficiencia de consumo de aguas, así se llama. Entonces, este parámetro de la eficiencia de consumo de aguas va enfocado a que para que estos edificios puedan construir, más bien dicho, gran altura, tienen que regirse a cumplir estas características. Déjenme buscar ahorita. Porque hay algunas cosas que son bastante fáciles de cumplir. En la matriz famosa se llama la matriz de ecoeficiencia, eso estaba yo viendo. La matriz de ecoeficiencia. Entonces, ¿qué nos dice la matriz de ecoeficiencia? Déjenme, yo lo tenía por aquí. Entonces, dentro de lo que es el PUOS para el incremento del PUOS del plan plan urbano de ocupación del suelo, se incluyó los parámetros de esta matriz de coeficiencia que ya lo encontré aquí.
¿Qué nos dice la matriz de coeficiencia, por ejemplo? Nosotros podemos incrementar el número de pisos les voy a compartir acá, creo que es más fácil. Simplemente para echarle un ojo. Esta es la ordenanza en la que se estipula las normas de cumplir. Hasta lo que se el rango de calificación. Entonces, mire, ustedes tienen que cumplir un rango en donde ese rango les va a permitir generar incremento de pisos adicionales, ¿sí? Llegando hasta un punto en donde se pueden duplicar los pisos adicionales. Entonces, no encuentro la otra tabla, pero hay una tabla que nos explica. A ver si la encuentro. Bueno, pero en esencia la idea era que ustedes vean que se puede llegar a duplicar lo que son el número de pisos. Si me dan 2 minutos que pasen. Esto aquí pueden verlo. Entonces, mire, esta es la matriz que propone el municipio de Quito en la ordenanza y nos dice que dentro de los parámetros de agua hay que cumplir un parámetro de retención del agua en la superficie con la finalidad de controlar la escorrentía y reducir el caudal hacia la red pública. ¿Sí? La unidad es de metros cuadrados y se enfoca que un máximo en 12%. ¿Qué significa? Que del total de los metros cuadrados tiene que enfocarse a la reducción de escorrentía, simplemente a lo que es, en esencia, recolección de agua lluvia, es un 12% de la superficie. Lo mismo, el uso del agua lluvia es importantísimo y el desalojo paulatino. ¿Cuál es la idea de esta? Controlar la escorrentía y reducir el caudal a la red pública. ¿Enfocado a qué? Primero, controlar el caudal para evitar que colapsen los alcantarillados. ¿Sí? Obviamente, ¿qué pasa? El alcantarillado probablemente de las Naciones Unidas funciona sin problema ahorita, pero probablemente si nosotros no controlamos un incremento dramático, un crecimiento dramático de las descargas, va a colapsar inmediatamente el alcantarillado, porque no es lo mismo incluir un edificio de 10 pisos o de 12 pisos, como era el límite hace algunos años, a incluir un edificio de 25 o 30 pisos. Y peor, si ustedes se van
a las Naciones Unidas. Tienen el edificio del One de Uribe Shwarkov, tienen el O que está al frente, tienen el Metrópoli que está más allácito. Todos esos tienen 24 o 25 pisos. Entonces, imagínense el problema que se puede generar sobre el alcantarillado. Entonces, tienen que, como obligación, reducir lo que es el desalojo de agua lluvia. Hay que reutilizar el agua lluvia. En la mayoría de estos edificios se tiene una cisterna para el uso de agua lluvia, y lo que se está haciendo es generar un sistema de bombeo para abastecer lo que son los inodoros, ¿sí? Entonces, es algo muy bueno, es una ventaja importante, porque de esa forma nosotros estamos evitando el colapso de alcantarillados, y esta cierta forma, como mencionaba Chile, generamos un reciclaje de agua lluvia, ¿sí? Lo mismo, en eficiencia de consumo de agua, se busca reducir el consumo de agua potable. No he visto las propuestas que han generado. Realmente yo estoy tratando de meter una tesis para que se enfoque en las políticas que se están usando para cumplir con esta matriz de coeficiencia. Pero en esencia tienen que colocar llaves de push de agua en algunos casos para reducir el mal gasto. Tienen que generar campañas para reducción del consumo de agua potable, etcétera, etcétera. Reutilización de aguas grises. Esto es algo que se vuelve muy complejo. Nos habla de aguas grises enfocado en lo que son lavamanos y duchas. Se está tratando de generar pequeñas plantas de tratamiento también para reducir el consumo de agua. Entonces, habría que ver cuáles son las opciones que están generando. Y la disposición de agua alcantarillado, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Pero algo que de repente se genera aquí es que simplemente se tiene que cumplir esta normativa. Pero la mayoría de estos edificios se encuentran con nivel freático alto. ¿Qué pasa con el nivel freático alto? Les toca generar un drenaje en los subsuelos. Este drenaje en los subsuelos cuenta con unos cárcamos ahí para bombear esta agua. ¿Y qué creen que están haciendo con esta agua de los subsuelos, el nivel freático? ¿El alcantarillado? El alcantarillado directo, perfecto. Al alcantarillado. Entonces, nos gastamos un trabajo dramático obligándoles a que reutilicen el agua, que disminuyan el consumo, y de repente, ¡tac!, vaya todo el agua del nivel freático del alcantarillado. Sí, entonces un poquito para que tengan en cuenta las ironías de las situaciones que se ven aquí en el Ecuador, ¿no? Claro, nos ponemos súper rigurosos que todo el mundo tiene que reusar agua lluvia. Así sea difícil, pues tendrás que ver y pondrás tu tratamiento. ¡Tac! Aparece agua de nivel freático, que era lo más lógico, ¿no? Si estamos haciendo 7, 6 subsuelos, vamos a encontrar agua de nivel freático. Se han generado los sistemas de drenaje, pero directito al alcantarillado. Entonces, esto como un paréntesis enfocado a lo que preguntaba Iván. Pero en esencia es lo que pasa aquí en Quito. Entonces, a veces, solo por darnos de exigentes, se generan este tipo de situaciones. Y también allá siempre hay mano negra metida, porque no todas las empresas pueden generar sus tratamientos y cosas así. Entonces se generan ciertos direccionamientos para que algunas empresas incrementen sus ventas. Pero realmente hay que tener en cuenta todas las situaciones que se generan aquí en la ciudad, para que si en algún rato ustedes están en un puesto político puedan tener criterios como para responder ante los desafíos. Ahí tenemos, por ejemplo, cantidades de bario, cadmio, cianuro, cobre, metales, en donde el importante a tomar en cuenta aquí es el cianuro, ¿sí? Se le mide en miligramos por litro y se permite que sea 0.1. Tienen que tener en cuenta que el cianuro es peligroso. Obviamente, cuando hablamos de 0.1 miligramos por litro, es bajita la concentración, pero se permite. Esto es de tener cuidado especialmente cuando tenemos industria. ¿Sí? No me quedo mucho más porque eso ya lo ven en sanitaria, ¿no es cierto?, para el tratamiento de agua. Lo mismo, se pide el color que nosotros manejemos en este sistema que mide unidades de platino cobalto en 75. ¿Sí? Vamos a ver ahí que el Código Ecuatoriano de la Construcción nos da más holgura.
hay este cromo hexavalente. El cromo también es producto de desecho industrial, entonces hay que tener cuidado en las zonas industriales, ¿sí? Nos da concentraciones muy bajitas, pero igual es permisible. Entonces siempre hay que tener cuidado con la medición de estos parámetros. El fluoruro, 1.5, ¿sí? En algunos casos, y eso sí, antes era al menos un problema muy grave aquí en Ecuador, en Quito especialmente, había mucho contenido de flúor en el agua, ¿sí? Entonces eso podía generar también ciertos problemas. Y la demanda química de oxígeno, ¿no es cierto? La de QO, que eso ya lo ven ¿cómo se llama? En sanitaria 2. Entonces aquí nos da un límite de que menor a 4 miligramos por litro. Entonces sí hay que tenerle mucho cuidado. Por otro lado, tenemos estos datos de acá que nos dice la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días, ¿no es cierto? El DBO5 que ustedes ya han manejado probablemente, ¿no es cierto? Si tienen claro a qué se relaciona, ¿qué me dices, Iván? Yo comentaste. A ver, desempolvemos la mente. ¿Cómo es que era? Era la cantidad de oxígeno que se consumía por parte de los compuestos orgánicos en el agua en los 5 días. Algo así. De las bacterias, perfecto. De las bacterias, eso. Sí. Es una forma que se encontró para medir cuántas bacterias hay, la demanda bioquímica de oxígeno. En esencia, nosotros nos podemos dar cuenta de la cantidad de bacterias en un cuerpo de agua en función de la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Por qué? Porque son ya la materia orgánica que tenemos ahí genera la proliferación de bacterias. Entonces se puede hallar un parámetro de comparación directo entre cuánta demanda bioquímica de oxígeno hay y la cantidad de bacterias que tenemos en el agua. Entonces obviamente tiene que haber una limitación, especialmente porque esto también está de la mano del contacto con aguas hervidas o aguas sucias. Y de ahí tenemos más contenidos metálicos, el hierro, mercurio, de donde el mercurio es un parámetro importantísimo. Ustedes saben que el mercurio puede ser cancerígeno, entonces el mercurio hay que tener cuidado. Y los nitritos y nitratos. Los nitritos y nitratos también son de origen bacteriológico. ¿Por qué? Porque son producto de las reacciones de descomposición que generan las bacterias, tanto aerobias como anaerobias. Entonces, es un indicador de cantidad de bacterias que hay. Entonces, ustedes deben haber visto, ¿no es cierto? En pratos de tratamiento de aguas hervidas hay que tener cuidado con los nitritos y nitratos. ¿Sí? Todo eso sí lo recuerdan. Regular 2/3, pero sí. Ya, entonces tengan eso en cuenta porque es un dato bastante importante. Los nitritos y nitratos son de los parámetros más importantes en el tratamiento de agua. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, como deben haber visto en Sanitaria 2, que si nosotros no seleccionamos bien el tipo de tratamiento de acuerdo al tipo de agua que tenemos, hay el riesgo de que se generen proliferaciones de lo que son nitritos o nitratos, ¿sí? Y eso puede ser problemático porque después se requieren tratamientos adicionales solo para deshacernos de nitritos y nitratos. Entonces vamos a nuestra realidad en el Ecuador. Tratamientos adicionales probablemente va a ser difícil que se lo hagan, entonces hay que tener cuidado. Después tenemos el potencial hidrógeno, el pH. El rango que nos da es entre 6 y 9, siempre un poquito tirando hacia el lado alcalino, ¿no es cierto? Normalmente, si recuerdan qué hacer si es que tienen un pH ácido. ¿Perdón? Son números menores a 7 o eran mayores. Es preferible entre 6 y 7, sí, es el rango perfecto. Para fuentes de agua se deja que sea un poco más básico, ¿sí? Después se le regula el pH en el tratamiento. Algunos dicen que esto es un poco permisivo, por eso quiero que ustedes hagan la comparación. Si es que el agua está ácida, normalmente tenemos que incluir un agente regulante de pH, ¿sí? Entonces se busca no añadir este regulante de pH porque puede volverse caro y después nos toca deshacernos nuevamente de este regulador. Entonces, vale la pena tener en cuenta que nos permite ser un poco básicos
en el pH, pero no ácidos. Plomo también, pero el plomo nuevamente es sinónimo de cáncer, es un agente que puede causar cáncer, una concentración muy bajita, de las más bajitas que hemos visto, ¿no es cierto? Lo hay que tener en cuenta. Y de ahí lo que son selenio y sulfatos de hidrocarburos. Selenio y sulfato no suele haber mayor problema, en los sulfatos inclusive hay cierta holgura, pero en los hidrocarburos es peligroso porque es muy difícil sacar los hidrocarburos del agua. Realmente necesitamos tratamientos muy tediosos, complicados. Entonces, por eso tenemos un límite bastante bajo y por eso es tan peligroso cuando hay los derrames de petróleo, ¿no? Hay un derrame de petróleo y lo primero que se contamina normalmente son las fuentes de agua. Entonces ahí se habla de las obras de remediación que son necesarias para mejorar los sectores donde ha habido los derrames. Por ejemplo, de ahí nació la famosa mano negra de Chevron por los derrames de agua, de petróleo que hubo sobre el agua en el Oriente, que fueron bastante dramáticos, bastante dañinos. Y en realidad nunca se los llegó a tratar, pero hubo un manejo muy inadecuado de lo que es la parte legal y terminó siendo más bien un problema para el país que un beneficio. Entonces, no sé si recuerdan, pero cuando hubo el problema de la mano negra de Chevron, ya estaban distribuidos los recursos en el Oriente. En el Oriente ya todos los municipios tenían sus cuantos millones ahí ya con presupuesto para gastarse. Y terminó siendo un problema para el país. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con la presencia de hidrocarburos. Pueden ser muy dañinos, ¿sí? Tanto para lo que es la fauna, la flora, como para lo que es el consumo humano. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y de ahí la turbiedad, que en esencia se enfoca a la cantidad de partículas pequeñas que vamos a encontrar flotando en el agua y no permiten que sea cristalina. Nos da un límite de 100. Como les digo, quiero que ustedes hagan una comparación para la siguiente clase y ahí nosotros vamos a conversar un poquito. ¿Sí? Entonces esos son los parámetros principales. Acá les voy a robar 5 minutos más porque realmente sí, perdón, pero no 5 que 7. Tenemos nosotros criterios de turbiedad para aguas superficiales y aguas subterráneas. Entonces, ¿qué nos dice? La turbiedad es variable en aguas superficiales. Puede ser baja o puede ser muy alta. Entonces, en esencia, entra en los criterios de selección. Para una fuente, obviamente, ¿no es cierto? Mientras que en aguas subterráneas es muy difícil que se genere turbiedad. ¿Por qué creen que es difícil que se genere turbiedad? Porque no hay factores como que la erosión, por ejemplo, la cual afecte, como que contamine el agua si no está ahí confinada. Exacto, ¿no es cierto? La mayoría de parámetros de turbiedad son partículas muy pequeñitas que en las aguas subterráneas se filtran. Entonces encontramos normalmente agua bastante cristalina. Mientras que ustedes se van a un río, por ejemplo, en la costa, van a ver ríos con una turbiedad pero total, debido al alto contenido de partículas pequeñas. Entonces el filtro que genera el suelo sobre las aguas subterráneas vuelve a que sea difícil que sea turbio. El color de las aguas superficiales es muy variable, obviamente, también es un parámetro físico que va de la mano con la turbiedad. Entonces podemos tener ríos cristalinos, sí, ríos de montaña, podemos tener ríos totalmente, con colores totalmente variables, colores verdosos, colores azulados, ¿sí? Mientras que en aguas subterráneas el color se mantiene constante y es muy bajito o no se presenta. Entonces, nuevamente, la filtración que se genera es importante. La temperatura del agua superficial suele ser variable, obviamente, dependiendo de dónde está. En las zonas montañosas es bastante más fría el agua que en las zonas planas, en las zonas bajas, mientras que en las aguas subterráneas se mantiene constante. La mineralización, la cantidad de minerales con las que se cuentan, es bastante variable en aguas superficiales, ¿sí? Normalmente con alto contenido de minerales. Y nosotros tenemos, en cambio, un constante contenido de minerales en las aguas subterráneas, ¿sí? Dependiendo del tipo de suelo. Obviamente, si estamos en un estrato con alto contenido de minerales, eso va a ser constante, pero
va a ser, se va a mantener a lo largo del tiempo en ese sitio. La dureza del agua, como les dije, va enfocada al pH básico. En los suelos, en las aguas superficiales tenemos una dureza baja. Normalmente tenemos un pH bastante razonable, neutral. Y en las aguas subterráneas, ahí sí se genera normalmente una alcalinidad. Entonces tenemos agua alcalina. ¿Sí? Dependiendo del tipo de suelo, pero por lo general es alcalina. ¿Por qué? Porque también tenemos un contenido de metales importantes, un contenido de minerales importante y eso puede generar alcalinidad. Especialmente cuando estamos en contacto con suelos altamente alcalinos, ¿no es cierto? Si hay suelos degradables, suelos deleznables, se tiene un alto contenido de alcalinidad. En cuanto a la estabilización, pueden ser algo corrosivas las aguas, pero normalmente no mucho, aunque la estabilización es variable, mientras que en aguas subterráneas, debido a su alcalinidad, pueden ser incrustantes. ¿Sí? Las incrustantes van de la mano con la alcalinidad, como les decía. ¿Cómo se lo comprueba eso? La forma más fácil es si ustedes toman jabón y se lavan las manos con esa agua, no va a producir espuma. En cuanto a contaminación bacteriológica, nosotros tenemos mucha variedad en las aguas superficiales, dependiendo de factores como la cercanía de poblaciones, como la existencia de animales, las descargas de aguas servidas, etcétera, etcétera. La contaminación suele ser alta en muchos casos, mientras que en el agua subterráneo prácticamente no tenemos generación de bacterias. Hay pocas, en algunos casos tenemos bacterias anaerobias que están ahí en contacto con el agua, pero cuando ya se genera la extracción, esas bacterias obviamente se mueren, entonces ya no se genera un problema. Entonces no se vuelve un problema dentro de estas aguas. Y cuando hablamos de contaminación radiológica, sabemos que hay exposición directa, especialmente en zonas industriales, en las aguas superficiales, mientras que en aguas subterráneas esto no hay. ¿Sí? Menos de que, por decir, tengan un lugar de desecho de residuos radiológicos o algo cerca. Pero obviamente eso ya iría de la mano de un mal manejo ambiental, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que puede ser posible, pero normalmente no hay. ¿Alguien ha visto o abierto un pozo de aguas subterráneas o por lo general por la parte de Alangasí, de Pinta, por ahí hay bastantes ríos subterráneos? ¿Alguien lo ha visto alguna vez uno? ¿Cuál podría ser una característica? Normalmente tienen un olor bastante fuerte. Están en contacto con azufre debido a lo que son aguas profundas. Entonces, el olor a azufre es peculiar y genera rechazo. Entonces, no es difícil de quitar y tampoco es que se vuelve muy dañino, no bajo condiciones normales, pero es una de las características que tienden a oler mal las aguas subterráneas. ¿Sí? No sé si alguna vez han excavado algún pozo séptico o algo así. No. Cuando lo haga, normalmente se baja 15, 20, 25 metros para un pozo séptico. Y muchas veces se les escucha a los albañiles decir que les cogió el mal aire, por ejemplo. Simplemente son los desfogues que se producen de ciertos gases que hay en la parte baja del pozo, bajo la tierra. Y obviamente les genera una sensación extraña, entonces ellos hablan del mal aire. Entonces es interesante cómo se pueden ver las situaciones que se generan en los pozos. Y si uno se encuentra con un pozo subterráneo, más bien dicho, con una fuente de agua subterránea, normalmente se le llama un ojo de agua, se va a dar cuenta que realmente las características del agua a simple vista son muy buenas. ¿Sí? Eso es peligroso porque en muchos casos solo se le ve al agua que está buena y se la utiliza directamente. Entonces hay que tener en cuenta lo que son los contenidos de
de sulfatos o la alcalinidad del agua que pueden volverse un problema para el consumo humano. Entonces son datos que hay que tenerlos en cuenta porque pasa un montón. Si ustedes empiezan a excavar pozos sépticos en la zona de los valles, tenemos alto nivel freático, van a encontrar con ojos de agua. Entonces, es peligroso porque muchas veces ya está hecho el hueco y la gente dice, no utilicemos más el hueco, y se puede generar la contaminación de una fuente de agua subterránea. En la zona de Pifo también hay bastante agua subterránea porque se tienen bastantes riachuelos, entonces hay ciertos desniveles importantes y esos riachuelos se forman por agua subterránea que está en zonas más altas. Entonces es bastante interesante cómo pueden ir viendo todas estas situaciones ya in situ. Entonces si alguna vez alguien excava un pozo séptico, les recomiendo que se pongan en contacto y conversen con los albañiles o los trabajadores que lo hagan, porque aquí en Ecuador normalmente los pozos sépticos se los hace a mano. ¿Por qué se los hace a mano? Porque no pueden bajar con una máquina a 20 metros, ¿no es cierto? Y si ustedes utilizan una máquina, normalmente es bastante probable que en la parte de generar la sección circular se empiecen a producir desmoronamientos, ¿sí? Y se vuelve difícil de arreglarlos. Normalmente lo que se hace es la parte de arriba, menos unos 2 o 3 metros, reforzarla, ¿sí? Se suele utilizar ladrillos para entibar y evitar que se desmorone el pozo, porque ya en capas más abajo tenemos mucha más estabilidad, debido a que el suelo está mucho más compacto. Entonces, sí les recomiendo, si escuchan que alguien va a hacer un pozo séptico. Como les digo, en estas zonas que son rurales es mucho más factible porque no suele haber alcantarillado o porque suele haber terrenos muy grandes y el alcantarillado simplemente no da para lo que es la pendiente que habría que dejar. Entonces, ahí pueden un poco observar estas tipologías. ¿Hasta ahí alguna duda? Ay. Bueno, no les voy a seguir robando más tiempo, pero por favor, compensemos un poquito haciendo la comparación. Y quisiera que también revisen las tablas de la NEC, que les he puesto ahí en esta, creo que ya les subí las diapositivas, entonces para que la vean un poquito. Y junto con lo que les pedí de la comparación, porque también tenían un trabajo para hoy, ¿no es cierto? Sí. Sí. Podemos hablar, pero ¿cómo les fue con ese trabajo? Bien. Me imagino que llegaron a la misma, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo voy a Acá esas revisar. tablas que vimos ahí, sí. Pero la siguiente clase quiero la comparación para complementar lo del trabajo y también quiero que sea una comparación del cuidado de las fuentes. Entonces quiero que el análisis sea, ¿qué pasa aquí? Podría ser en Quito, para no generarles mucha dificultad, y que busquen en otra ciudad o en otro país cómo se genera el cuidado de las fuentes. ¿A qué me refiero? Ustedes normalmente tienen las lagunas para abastecer de servicio de agua potable. Entonces, ¿cómo se las cuida? ¿Sí? Entonces quiero que investiguen un poco, averigüen y podamos ver cómo se genera ese cuidado. ¿Sí está claro? Normalmente tal vez no encuentre una información demasiado detallada, pero va a encontrar fotos, va a encontrar videos para que vean de dónde se obtiene el agua potable. Entonces quisiera igual que todos manejen al menos 2 ciudades o países y que sean todas diferentes, por favor. Entonces yo sé que ustedes pueden coordinar eso. Simplemente para ver cómo se genera el cuidado de las fuentes de agua. ¿Sí está claro para todos eso? Sí. Perfecto. O sea, y disculpe, ¿cada grupo hace de 2 ciudades o de 2 países? Ajá, exacto. Que sean diferentes para ver qué encuentran, ¿no? Listo, y nuevamente disculpen, no pude
Al principio estaba tratando de conectarme y no lo logré, de repente me quedé sin internet, así que trataré de ir compensando. ¿Alguna otra duda que tengan? Ajá. Yo puedo conversar un poco de la tesis con usted al finalizar la clase, por favor. ¿Quién me dice? No me Sebastián. parece. Ah, ya, Sebastián. Bueno. Ingeniero, yo también puedo hablar con usted acerca de las faltas. Daniela Vélez. Ah, ya. Listo, entonces. Si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Y trataré de compensar este tiempo, ¿sí? Gracias. Buen fin de semana, que les vaya bien. Buen fin de semana. Hola, igual. Hasta luego. A ver. ¿Quién me decía? A ver, de las faltas primero me decía. Yo, Daniela Vélez, ingeniero. Lo que pasa es que tengo 2 faltas. Y Ajá. yo sí he estado asistiendo, no entiendo por qué. La de hoy, estaba esperando que usted llegue a la reunión y me fui a ver un vaso de agua y llegué después. Y no entiendo por qué tengo las 2 Porque faltas. eso es lo que tengo aquí. A ver, ¿dónde está? Daniela Vélez. La anterior semana no está. ¿Semana o la anterior clase? Sí, ahí he estado todas las Déjame clases. ver. En el anterior viernes te tengo como falta. Ahorita que me dices, yo ya te la pongo. Sí. La de hoy día. Entonces con la de hoy día eran 2, pero como no me contestaste, por eso decía. No estaba, había bajado. A ver, Sí, eso sí, pónganse pilas, porque después si no están en lista, esto ya va directo. Yo ni siquiera tengo que hacer un trámite, o sea, toda esta información ya se va directito a la ¿Y ahorita sí universidad. me cambió? Sí, la de hoy día sí. Gracias. Y la del viernes ya quedó, ya no se puede hacer. Claro, eso ya no se puede hacer, ¿no? Ya, gracias. Perfecto, entonces. Chao. Hasta luego, gracias. Cuídese. ¿Qué me decías, Sebastián? Ángel, yo quería preguntarle acerca de qué le parece la idea, lo que tengo pensado. Lo que pasa es que yo quiero hacer algo relacionado a sanitaria. Entonces, más o menos, estuve conversando con mi papá es ingeniero, él me propuso que haga un sistema de agua potable para alguna comunidad, algún sector público que puede servir para que algún rato puedan hacer. Pero mi duda era más, ¿qué tan extenso puedo hacerlo? Si lo puedo hacer en parejas, y también si es que puedo tomarlo como vinculación también, o sea, 2 en 1. A ver, lo de vinculación le veo medio difícil porque ahora lo maneja esto, ¿cómo se llama? Eddie Sánchez. ¿Ya? Y Eddie Sánchez es un poquito complicado. Entonces... Eso tendría que hablar con él, entonces. A menos que le parezca un proyecto bien interesante a él, no creo. Él estaba enfocándose más en lo que es, ¿cómo se llama esto? Captaciones de agua, más que plantas de tratamiento. O sea, no plantas, sino captación de agua, es lo que mi papá me dijo, que haga el diseño justo de eso. Porque si quieres enfocarte en una captación de agua, realmente sí he visto que lo hacen. Inclusive ahí sí se lo mete como vinculación, porque se va con la población y se les dice, nosotros les vamos a dar los parámetros, bla, 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 bla. Entonces ahí sí, si conversas con Eddie Sánchez, se puede generar el proyecto y ahí tú te harías cargo de lo que es la captación, el diseño de la captación. Y tienes que tener en cuenta que si te metes como vinculación, normalmente te van a pedir que incluyas el diseño estructural también. ¿Ya? Entonces, ellos ya tienen varios. Si te consigues a alguien que te pase, vas a tener una base fuerte, pero obviamente es más trabajo. Entonces, en algunos casos he visto que sí les permiten hacer eso en parejas, ya enfocándose a algo más amplio, como lo que es la captación, incluida el diseño estructural. Inclusive ahí tienes que presentar ya un presupuesto de cuánto costaría, etcétera, etcétera. O sea, claro, es que mi tío y mi papá tienen una consultoría justo de eso. Entonces, más o menos por ahí yo puedo hacer el trabajo, pero obviamente tengo que presentar a un ingeniero responsable. Y no sé, Inge, si usted quería ayudarme, porque tengo que yo escoger un profesor que pueda manejar, que le vea viable, presentarle los avances, todo eso de titulación. ¿Quién te dijo eso? ¿Te dijeron en titulación? ¿Quién está dando titulación? Ahorita Sí, son titulación 1, ¿no? el otro profe
Sí, el otro profe que también da Sanitaria 3, se me fue el nombre. Castro, Fernando. Sí. Verás, ahorita hay un lío ahí. Ya. Y yo antes estaba cogiendo full tesis, inclusive yo en esta pandemia gradué como a 6 personas o 7 personas, creo. Pero con todos los líos que se generaron al final, me indicaron que algunos estudiantes desde el decanato se les cambió de directores y de correctores, especialmente a los tiempo parcial, porque yo soy profesor tiempo parcial nada más de la U. Entonces, ahí yo te diría, el primer paso es conversar con Fernando, porque Fernando es bastante organizado y a él le gusta peor si el que le está en titulación, a él le gusta como que ser parte de todo, inclusive nosotros tenemos que a él darle ciertos temas de tesis, y si tú dices esto, yo le podría dar dentro de las proposiciones como que se puede generar esta tesis y que tú estás dispuesto a hacerla, me parecería una buena opción. Pero no sé si nos sigan dando tesis de los tiempos parciales. Ya. Ya te digo, yo tenía ahorita como 1, 2, 3, 4, 5 personas para tesis y me quedé con 1, con 2, creo. Entonces, no sé si nos quieran dar, la verdad, el otro día en la reunión de área conversó Mauricio Celi, que ahorita está de director de la carrera, que él fue parte de un grupo que les pusieron para distribuir las titulaciones a profesores tiempo completo. Todo va de la mano con el hecho de que a los tiempo completo les están considerando dentro de su sueldo y a nosotros les tocaría pagarnos extra. Entonces, por eso no sé qué pasa, la verdad. Entonces, O sea, porque nosotros estamos conversando con él y él, o sea, en la primera clase él especificó de que no son los correctores ni simplemente ustedes son como que le ven viable, ¿no? Y hay que presentarle el por qué es viable a los profesores. Bueno, yo te digo, conversaría primero de eso, porque después puede ser arma de doble filo, ¿no? Especialmente por el hecho de que a los tiempo parcial ahorita no se sabe cómo mismo se va a manejar esta situación. Entonces, yo te diría, desde ese punto de vista tendrías que conversarle y se podría proponer el tema de tesis. Ahí no habría problema en ayudarte a proponer. Ya, chévere, Inge, porque igual voy a hacer con Kevin Segura, o sea, tenemos este plan, porque queremos hacer algo que una arma pues, para dos pájaros, o sea, lo que queremos es de una vez hacer vinculación y de una vez hacer la tesis, y como es algo grande que a los dos nos gusta, entonces yo creo que podemos hacer algo viable. ¿Con quién? Con Kevin Segura, el churón que nos fue también de viaje. Sí. Yo te diría es factible, pero no nos saltemos pasos y conversa primero con Fernando, porque te digo que Fernando nos está pidiendo temas de tesis de nosotros, entonces no sé si, o sea, no creo que valdría la pena como que saltarnos de pasos. Le dile que ya conversaste conmigo y yo te dije que podría ser una buena opción. Y realmente ahorita que me hiciste acuerdo, sí hubo un estudiante que hace 2 semestres o 3 semestres, creo, incluyó su trabajo de titulación, ¿cómo se llama?, de vinculación con la tesis, y fue el mismo trabajo, entonces parece que sí podría ser factible. Sí, porque obviamente ya tienes todo el diseño hecho, entonces después hacerlo a manera de tesis, con la investigación, etcétera, etcétera. Ya, chévere, entonces puede ser un buen cosa respaldo. Claro, le estoy avisas escribiendo, nomás. entonces, ya, gracias, Inge. Cuídense Listo, mucho, Sebastián, igual, buen fin de semana.